Universidad. Estamos de regreso con nuestro curso de Teología Bíblica del Nuevo Testamento y en esta ocasión dedicaremos nuestra atención al pensamiento teológico de Pablo. En esta lección describiremos, grosso modo, el mundo del apóstol, sus respuestas a 5 grandes preguntas que muestran la percepción que asumió del mundo como cristiano y 3 temas alrededor de los cuales puede organizarse la teología paulina. Quiero señalar que el abordaje que aquí proponemos lo hemos sintetizado de 2 libros: Pablo en una nueva perspectiva y Pablo y la fidelidad de Dios, ambos del teólogo Nicholas Thomas Wright, considerado uno de los intérpretes más importantes de la obra paulina en lo que va de este siglo. En el segundo libro, él propone una forma de estudiar la teología de Pablo que contempla 4 componentes interrelacionados. Imagínense un ortoedro. En el frente vemos los principales temas de la teología judía: el monoteísmo, la elección y la escatología. Estos temas atraviesan la figura hasta el fondo. Sin embargo, con la obra de Pablo se incorporan 2 nuevos temas que redefinen cada una de las categorías anteriores: Jesús y el Espíritu. Si ubicamos estos 2 temas en un lateral, podemos ver que los elementos del judaísmo quedan redefinidos en su encuentro con Jesús y el Espíritu. En ese lateral, por supuesto, también pondríamos a Dios. Por último, tenemos la base del ortoedro, que es el Antiguo Testamento, la principal fuente teológica de la cual Pablo se nutrió. Mientras que en la cima estaría la audiencia a la cual Pablo dirigió su proclamación apostólica, el mundo pagano. Este esquema nos ilustra la complejidad de la tarea que tenemos por delante. Pero así de complejos fueron el mundo en el que Pablo vivió, la vocación que él creyó tener y sus creencias en el Dios creador. La convergencia de estos elementos y sus múltiples interrelaciones dieron forma a su pensamiento y escritura. Pues bien, comencemos haciendo una panorámica del mundo del apóstol Pablo. Un mundo donde era posible recorrer grandes distancias y donde las personas podían mantener contacto entre ellas, aunque vivieran en extremos geográficos opuestos. Donde la propaganda del César era reconocible en las urbes y el campesinado experimentaba las más feroces de las explotaciones. Un mundo de supuesta paz, donde los rebeldes terminaban en la cruz. Me refiero al mundo romano del siglo I después de Cristo. Es a la luz de este contexto que se impone el análisis del pensamiento de Pablo. Pero la tarea es mucho más compleja de lo que parece a primera vista, pues el apóstol de los gentiles fue marcado en su mundo por 3 experiencias culturales de relaciones no necesariamente armónicas, sino fuertemente antagónicas. La primera experiencia cultural es obviamente la judía, entendida en el marco del judaísmo del segundo templo, que vendría siendo una compleja mezcla de elementos que hoy llamaríamos religión, cultura, política y fe. Pablo reconoció en Gálatas y Filipenses que en la práctica del judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo celoso de las enseñanzas de sus antepasados al punto de perseguir y tratar violentamente a los discípulos de Jesús. Nació en Tarso, pero recibió instrucción del respetado fariseo Gamaliel en Jerusalén, de cuya doctrina judía el apóstol fue un fiel exponente. Así que para Pablo era muy importante dar respuesta a los grandes temas tratados por el judaísmo, como el monoteísmo y la elección, y abordar preocupaciones como qué significaba pertenecer al pueblo de Dios, ser fiel a la Torá, mantener la identidad judía en un mundo pagano, esperar la venida del reino de Dios y la redención de Israel. La segunda experiencia cultural que marcó profundamente a Pablo fue la helenística. Su nacimiento en Tarso, una ciudad que estuvo bajo el control de la dinastía Seleucida antes de pasar a manos romanas, le garantizó una educación griega. De hecho, a finales del siglo I a.C., la ciudad era conocida como un centro intelectual de gran importancia. En su obra Geografía, el historiador griego Estrabón afirma que Tarso sobrepasaba a Atenas y Alejandría en la calidad de la educación que él ofrecía. Esto explica el dominio que Pablo tenía del griego, así como su capacidad para debatir con los estoicos y epicúreos en Atenas.
también su capacidad para usar la Septuaginta en sus cartas y traducir el Evangelio culturalmente hablando al medio helenístico. Además, se conoce que Tarso tenía una próspera industria textil, lo cual sugiere que Pablo pudo haber adquirido en su ciudad natal las habilidades para hacer tiendas, probablemente como parte de un oficio familiar. De su propia familia heredó Pablo un gran privilegio y su tercera experiencia cultural, la ciudadanía romana. Una condición que le valió para reclamar derechos en más de una ocasión mientras realizaba la obra misionera y que además le permitió realizar su conocida apelación al César y emprender su viaje a Roma. Por su formación judía, la oposición de Pablo ante la ideología imperial romana estuvo mediada por las experiencias de opresión del pueblo de Dios. Heredó la memoria histórica de Israel, atestada de sufrimientos, exilio y subyugación, pero confortada por la promesa de redención. Su familia y su maestro Gamaliel seguramente le recordaron a Pablo esa última vez no tan lejana en que sus antepasados se sacudieron el poder de los seleucidas, cuando la ortodoxia y ortopraxis judías se vieron amenazadas. Sin embargo, la promesa de redención aún estaba por llegar. Estas son las líneas generales de la formación multicultural de Pablo, un joven nacido romano, educado como fariseo y con influjo helenista. Su radical conversión camino a Damasco cambió su percepción del mundo, o cosmovisión como preferiríamos llamarle desde los estudios culturales. Ahora se encuentra ante la tarea de responder 5 grandes preguntas. La primera pregunta es: ¿quiénes somos? En otras palabras, ¿qué nos define? Una cuestión que causó múltiples debates en el período apostólico y que Pablo zanjó de un golpe, en la que muchos expertos creen que es su epístola más antigua. Leamos Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así que la respuesta del apóstol al debate de la identidad fue esta: somos uno en el Mesías, a Él le pertenecemos y solo en Él encontramos nuestra identidad. A la comunidad de Filipo, también asediada por la tradición judaizante, le dijo: nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios por el Espíritu y nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Es decir, la circuncisión no otorga nada sino confianza no temporal. Es nuestra posición en el Mesías la que nos da identidad, pues en Él podemos adorar al único Dios por medio de su Espíritu. Lo que marca la diferencia es que somos nueva creación. Si aún te queda alguna duda, lee Efesios 2 del 10 al 20 o piensa en las implicaciones de 1 Corintios 12:2, cuando Pablo les recuerda a sus receptores que ellos antes eran gentiles o paganos, arrastrados por los ídolos. Eran, aquí la palabra que se usa es etne, literalmente naciones, pueblos. Así que los corintios ya no eran de las naciones, sino de la nación, del pueblo de Dios. En forma narrativa, ahora somos el pueblo de Cristo, donde habita el Espíritu de Dios, que es también el Espíritu de Cristo. La segunda pregunta es: ¿dónde estamos? O de otra manera, ¿en qué lugar nos encontramos? Geográficamente, las comunidades paulinas se encuentran en las provincias del Imperio Romano, pero en un sentido más amplio están insertadas en una nueva creación puesta en marcha en este mundo, sujeto al sufrimiento y a las consecuencias del pecado, sobre el cual Cristo reina, según leemos en 1 Corintios 15, del 20 al 28. Permítanme usar una propagada expresión pentecostal cubana que considero respaldada por este pasaje. Me refiero a la proclamación Cuba para Cristo. En ella se asume el señorío de Cristo sobre una nación de la que emerge la iglesia cubana como expresión de esa nueva creación. Cuba para Cristo no promueve el escapismo, sino la transformación que experimenta la creación en Cristo. Tampoco promueve el triunfalismo. Debemos remitirnos a Romanos 8 para entender la cosmovisión paulina en cuanto al lugar en que ahora nos encontramos. La creación aún gime mientras aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Sufre la tensión que se produce por la irrupción de una nueva era mesiánica y del Espíritu, en la presente era o siglo humano. Pero aún en tensión, nada podrá separar a la iglesia de su lugar y posición actual en Cristo Jesús, Señor de la creación. Aún en tensión, según Filipenses, las comunidades
paulinas resplandecen como luminares en el mundo. Juntas constituyen el templo donde habita el Espíritu. Este antagonismo generado por el solapamiento de dos eras nos lleva a formularnos las dos siguientes preguntas. ¿Qué es lo que está mal y cuál es la solución? Lo primero que podemos decir es que para Pablo, según esta nueva percepción del mundo que asume como judío cristiano, lo que estaba mal ha sido solucionado a través de la muerte y resurrección de Jesús. Esta victoria es la base y argumento definitivos para proclamar la otra victoria que aún esperamos. Y el marco temporal que ellas delimitan es una de las características más comunes de la cosmovisión paulina. En este entretiempo persisten los enemigos de Cristo, pero también la iglesia. Los poderes del mundo están presentes, ya sea en la persona del César o en algún funcionario local que responde a sus órdenes, o incluso en las obras perversas de aquellos que buscan dividir la iglesia. Aún así, prevalece la doble victoria de Cristo. Un pasaje que ilustra perfectamente las dificultades de este entretiempo es 2 Corintios 1, del 8 al 11. Leamos. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. La solución, como se ve en este pasaje, incluye la resurrección, que es victoria sobre la muerte y la oración. Pero también incluye al Espíritu, según vemos en Romanos 8, la fe y la proclamación del Evangelio en la conocida batalla espiritual de Efesios 6. Todo lo cual supone la acción de los creyentes como actores del entretiempo. Pero, sobre todas las cosas, la solución es el establecimiento final del dominio de Dios sobre toda la creación, cuando Cristo, en su venida, entregue el reino al Padre. Y la última pregunta es, ¿cuándo llegará la solución? Como ya hemos mencionado, el llamado presente siglo malo ha perdido el poder para mantener a las personas en cautividad y la era venidera ha irrumpido, para rescatarlas. Pero a la vez la obra aún está incompleta, por lo que a nivel cósmico y personal falta un paso por dar, un nivel final de victoria. Esto dice Pablo en Filipenses 3, del 10 al 12. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. La solución de cierta manera ya ha llegado, pues podemos experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Cristo, del que también se habla en Efesios 1, 19, 20. Según Romanos 8, ese poder es el Espíritu que ahora actúa en los hijos de Dios. De hecho, en Efesios, Pablo habla de la resurrección de los creyentes en tiempo aoristo, en 2:6, como un evento que ya tuvo lugar. Pero la solución completa, enfatizo, está por suceder. En 1 Corintios 15, Pablo nos da su visión de la resurrección en dos etapas. Primero, tenemos el gran evento de la resurrección del Mesías, que marca el inicio de una resurrección colectiva que tendrá lugar posteriormente. ¿Cuándo? En la parucía. Hay mucho más que comentar en este punto, pero el objetivo lo hemos logrado. Conectar a Pablo con su contexto y determinar la manera en que él percibió su mundo. Ahora veremos cómo un celoso judío convertido en discípulo de Jesús reelaboró las temáticas más relevantes del judaísmo en su proclamación apostólica: el monoteísmo, la elección y la escatología. En primer lugar,
tenemos la redefinición del monoteísmo a la luz de Cristo y el Espíritu. En textos como Romanos 3 y Gálatas 3, Pablo se refiere a la unidad de Dios no solamente en la expresión Dios es uno, en la que resuena el Shema Israel, sino en la propia narrativa. En estos pasajes toda la argumentación paulina de las acciones redentoras de Dios en Cristo suponen su unidad en esencia y propósito. Pensemos en Romanos 1. Allí encontramos la descripción del único Dios creador cuya gloria se manifiesta a través de la creación. También podemos citar el caso de la resurrección. En Romanos capítulos 4 y 8 y en 1 Corintios 15, Pablo expresa que el mismo Dios que nos creó es el que ejecuta la resurrección sobre la nueva creación. Ahora bien, Pablo no solamente reafirma su estricta observancia del monoteísmo, sino que además lo redefine a partir del acontecimiento de Cristo y el Espíritu. En Filipenses 2 del 5 al 11, por ejemplo, una de las declaraciones cristológicas más antiguas de la historia de la iglesia, se afirma la preexistencia de Jesús y su igualdad con Dios. Se trata a Dios como Padre y a Jesús como Señor exaltado, que comparte nada más y nada menos que la gloria de Dios. Tenemos el caso de 1 Corintios 8:6, donde Pablo destaca que en un mundo repleto de los llamados dioses y señores, solo hay un Dios y Padre y un Señor, Jesucristo. También podemos citar el poema de Colosenses 1, donde se declara que Jesús es la imagen del Dios invisible y en quien habita toda la plenitud. Se describen la creación y la redención como obras del único Dios por medio de Cristo. Y así podemos hablar de innumerables pasajes como Romanos 3 del 21 al 26 y Efesios 1 del 3 al 10, en los que Pablo redefine el monoteísmo en la relación de Dios Padre y Cristo. ¿Cómo entra entonces el Espíritu en esta redefinición? Voy a comentarles dos pasajes en los que Pablo presenta el monoteísmo judío clásico en relación con Jesús y el Espíritu de manera conjunta. El primero es Gálatas 4 del 1 al 7. En el capítulo previo, Pablo describe cómo Israel estaba bajo el tutelaje de la Torá hasta que llegó el tiempo señalado por Dios para enviar a su Hijo y liberar de la esclavitud a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción como hijos de Dios. Es entonces cuando Pablo trae al Padre, al Hijo y al Espíritu en clave narrativa y afirma en los versículos 6 y 7. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Una expresión apegada al más ortodoxo judaísmo, pero a la vez dice mucho más. Es decir, Dios no es solamente uno, sino que además es Padre, Padre que envía a su Hijo para redimirnos y Padre que envía el Espíritu de su Hijo para garantizar nuestra adopción como hijos de Dios y coherederos con Cristo. Si quieres un pasaje fuertemente trinitario para usar una categoría de la teología sistemática, aquí tienes uno. El otro pasaje es Romanos 8. En los primeros versículos encontramos al Hijo y al Espíritu como agentes de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Dios envió a su Hijo para lograr lo que la Torá no pudo y cumplir la justicia de la ley en nosotros, los que andamos conforme al Espíritu. Todo este capítulo nos muestra la acción conjunta de Dios Padre, Jesús y el Espíritu a favor del ser humano, su adopción, redención y resurrección. Es un pasaje que recuerda aquellas grandes historias del Antiguo Testamento donde Dios guarda a Israel. Pero ahora Pablo nos recuenta esta historia presentando la acción de Dios por medio de su Hijo y del Espíritu de su Hijo. Ahora es la historia del pueblo de Dios guiado y asistido por el Espíritu. La historia de amor inseparable entre la iglesia y Cristo para la gloria del Padre. En segundo lugar está la reformulación del tema de la elección y el pueblo de Dios
a la luz de Cristo y el Espíritu. Pablo reafirmó la elección de Israel en Romanos. En el capítulo 9 refiere que de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y que de ellos, enfatiza el apóstol, vino Cristo. Este último evento en particular genera una importante pregunta. ¿Qué significa, en términos prácticos, ser miembro del pueblo de Dios? Para responder esta pregunta, quiero apoyarme en la diferencia que Pablo y Pedro tuvieron en Antioquía, según la registra el primero en Gálatas capítulo 2. Ser miembro del pueblo de Dios requiere una nueva identidad, que no está marcada por factores étnicos, sino por el desarrollo de una nueva vida en Cristo, enfatizaría Pablo. Si seguimos el argumento del apóstol, el Mesías representa a su pueblo, así que lo que decimos de Jesús, lo decimos también, en cierta medida, del pueblo de Dios. Así como Jesús fue crucificado, también su pueblo lo es. De hecho, Pablo se describe a sí mismo como crucificado. Si recordamos bien, en Romanos 6, cuando Pablo habla de nuestra nueva identidad en Cristo, se refiere al bautismo como el momento de nuestra identificación con la muerte de Jesús, pero también con la nueva vida. La identificación de la iglesia con Cristo ha sido, digamos, formulada por Pablo con la expresión en Cristo. En Gálatas 3, por ejemplo, Pablo afirma que hemos sido bautizados en Cristo y que somos uno en Cristo. En 1 Corintios 15 señala que los que están en Cristo serán vivificados. En 2 Corintios 5:17 declara que nuestra incorporación en Cristo produce como resultado una nueva creación. Y en Romanos 12 dice que somos un cuerpo en Cristo. Por tanto, la imagen que Pablo tiene del pueblo de Dios es una en la que la iglesia le pertenece a Cristo y está revestida de Él. Igualmente, la obra del Espíritu redefine al pueblo de Dios. En 2 Corintios 3, Pablo establece una diferencia entre los oyentes de Moisés y los que creen en Jesús. La Torá, según el apóstol, fue dada a la gente de corazón duro y mente embotada. Como resultado, no podían ver la gloria de Dios revelada en el rostro de Moisés. Pero, donde está el Espíritu del Señor, allí el apóstol y su congregación pueden mirarse cara a cara, unos a otros, y contemplar la gloria revelada y ser transformados. Hay dos metáforas teológicas que también nos ayudan a comprender la percepción que Pablo tenía del rol del Espíritu en el pueblo de Dios. La primera metáfora es la designación de la iglesia como templo de Dios en 1 Corintios 3. Aquí Pablo señala que la morada del Espíritu en la congregación la habilita como casa de Dios, lo cual demanda santidad y unidad entre sus miembros. La segunda metáfora es la descripción de la iglesia como cuerpo de Cristo. En este caso se destaca la acción del Espíritu de Dios por medio de sus miembros para la edificación de la iglesia en 1 Corintios 12. Y como último tema tenemos la reconsideración del futuro del pueblo de Dios a la luz de Cristo y el Espíritu. Probablemente lo más importante que podemos señalar en cuanto a la escatología paulina es que la esperanza de Israel tuvo cumplimiento en los eventos de Jesús de Nazaret. Dios actuó en Jesús y su resurrección anticipó la entrada en la historia del momento escatológico esperado en Israel. Una de las características más notables de la escatología paulina es su relación con el reino de Dios. Un reino del que se habla en futuro en 1 Corintios 6, en presente en Romanos 14, 17, pero a la vez en presente y futuro en 1 Corintios 15. En este último pasaje, de hecho, vemos que se ubica el reino del Mesías en el presente, mientras que se pone el definitivo reino de Dios en el futuro.
Otra importante característica de la escatología de Pablo es el protagonismo de Cristo en la derrota de los principados y poderes, tanto espirituales como terrenales. En Colosenses 2, 14 y 15 vemos que Jesús obtuvo una victoria contundente en la cruz, y en 1 Corintios 2, del 7 al 10, Pablo señala que el advenimiento de Cristo supuso una revelación que los príncipes de la era actual no pudieron discernir. Por eso crucificaron al Señor de gloria y con tal acción anticiparon su propia derrota. Y justo aquí aparece el Espíritu, quien al escudriñar lo profundo de Dios ha revelado a los hijos de Dios la puesta en marcha de la era escatológica. Una de las tareas fundamentales que Pablo atribuye al Espíritu es la de ser arrabón o arras, como traduce la Reina Valera. Se trata de un pago inicial o depósito que garantiza lo que está por venir. Este es un tema que Pablo trata en 2 Corintios y en Efesios. Pero fundamentalmente en esta última carta, el apóstol vincula el arrabón con el Espíritu Santo de la promesa, quien nos garantiza una herencia en nuestra redención final. Y quiero concluir esta sección con Romanos 8. Aquí vemos cómo el Espíritu capacita a la iglesia para resistir el sufrimiento en este momento final. Este sufrimiento no es más que la puesta en escena de las grandes contradicciones entre el pueblo de Dios, cuya ética anticipa la del siglo venidero, y las fuerzas de las tinieblas, representantes del presente siglo malo. Sin embargo, dado que el mismo Espíritu que operó en Jesús con poder para su resurrección, ahora habita en los creyentes, cuando estos, es decir, nosotros, seamos transformados con cuerpos de gloria y manifestados como hijos de Dios, entonces toda la creación experimentará su éxodo, su propia liberación llevada a cabo por el mismo Espíritu de Dios. Pues bien, con este punto concluimos nuestra lección de hoy. Solo me resta aconsejarte que leas el epistolario paulino tantas veces como puedas. No hay otra manera de entender la teología de Pablo. Recuerdo un profesor que una vez me dijo: si quieres entender bien la epístola a los romanos, por ejemplo, léela una vez por día durante un mes. Entonces comenzarás a hacer tuyo su mensaje. A mí me dio resultado. Ahora te corresponde a ti hacerlo. Dios te bendiga mucho.